de este segundo bloque es contenidos digitales, ¿vale? Es creación de contenidos digitales y lo vamos a centrar mucho en derechos de autor y licencias abiertas. Mirad, esto... perdón que no estoy proyectando, ahora sí. En el marco de referencia que os puse el otro día, Eva, vais a encontrar el tema de los derechos de autor en dos áreas. En el área 6, que es la que estamos viendo ahora, creación de contenidos digitales, si entráis en el marco vais a ver que se habla de derechos de autor y licencias abiertas, y también lo vais a ver en un área específica, que es contenidos digitales. La diferencia es que aquí, digamos, rápido y mal, y Eva que me perdone, el área 2 lo que quiere es formar al docente y el área 6 pues quiere formar al docente para formar al alumno, ¿no? Aquí la perspectiva que adoptamos es, vamos a aprender esto de los derechos de autor, licencias abiertas, sí, para usarlo nosotros como docentes, pero para que el alumnado aplique correctamente los derechos de propiedad intelectual cuando haga sus trabajos. Pero obviamente para enseñar a los alumnos nosotros tenemos que aprenderlo primero. No me quiero enrollar con el marco y aquí tenéis un poco la tabla de contenidos de esta sesión, de esta videoconferencia, que, bueno, no vamos a poderlo explicar todo en media hora que queda, especialmente la transferencia al aula, pero sí que, bueno, una idea general, los puntos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, yo creo que sí que nos da tiempo ahora, sobre todo viendo que partimos de un muy buen nivel, ya que os digo, os habéis equivocado evidentemente muchos porque eran preguntas con trampa y van a pillar. Pero bueno, que viendo que tenéis, no partís de cero, pues va a ser fácil avanzar en estos contenidos. Por favor, si voy demasiado rápido, me lo decís. Si es demasiado denso, me lo decís. Como nos había pedido el CEP de Huelva un curso en profundidad, pues hemos ido en profundidad. Aprovecho para deciros que lo que hacemos en las presentaciones es un resumen de los contenidos teóricos que tenéis en Moodle, en el aula virtual, lo que os acabo de mostrar, ¿no? Para cada módulo pues tenéis ahí un libro. No quiere decir que os tengáis que empollar todos esos contenidos para poder hacer las actividades, ni mucho menos. En principio, con lo que os explicamos en las videoconferencias y haciendo alguna consulta en los materiales, pues deberíais ser capaces de hacer las tareas. Pero claro, Rafa nos pidió pues, que hubiese un material de referencia para quien quisiese profundizar en determinados temas y vais a ver que, evidentemente, no podemos resumir en 2 horas pues, lo que explicamos ahí en 70 páginas, ¿no? Pero vais a encontrar material con mucha profundidad en los distintos módulos para que ampliéis pues, en el tema que os resulte de más interés, pero que no cunda el pánico. Con lo que explicamos en las videoconferencias, consultando alguna cosita en esos materiales, se van a poder hacer las tareas y certificar el curso. Si tenéis alguna duda al respecto, pues por favor me lo decís. Bueno, vamos a empezar hablando de derechos de autor y licencias abiertas. A ver qué es esto. Vamos a empezar con los 5 mitos sobre las licencias de uso, que son exactamente las preguntas que os he hecho. Hay 5 creencias erróneas que tiene gran parte del profesorado y que ha detectado el INTEF. Perdonad. ¿Vale? Aquí tenéis el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, que pertenece al INTEF, pues habla de estos 5 mitos. Dice, ¿todo lo que está publicado en la red está disponible para su uso? No. Igual que si pasáis por una frutería y veis una cesta con naranjas en la puerta, no quiere decir que las cojáis y os las llevéis, os las están mostrando, pero no os están invitando a que cojáis una naranja y os la llevéis. Tenéis que pagar por ella. Si no pone que tenga los derechos reservados, lo puedo utilizar. Si no pone que tenga copyright. Os he retocado un poquito las preguntas para que no fuesen tan obvias. No, todo lo contrario. Si no pone que tiene los derechos reservados, tienes que asumir que los tiene. O sea, si tú lo puedes hacer libremente, te lo dirá. Si no te dice nada, es que no lo puedes utilizar. Es decir, si tú pasas por la puerta de la frutería, tú tienes que asumir que esas naranjas tienen un precio. Ahora, si pone un cartel que diga, sírvase usted, coma todas las que quiera, que me ha tocado la lotería y estamos liquidando el género, lo estamos regalando, pues adelante. Entonces, lo explicaré más adelante, pero no es así. Las licencias abiertas son contrarias al copyright, no son complementarias. Ahora veremos por qué. Digamos que lo que te dice es, bueno, el copyright reserva los derechos al autor y la licencia te dice, pues mira, este derecho no lo quiero, lo cedo. Ahora os lo explico con calma. Aquí os habéis quedado mucho sorprendidos. Si tiene licencia abierta como Creative Commons, ¿significa que puedo usarlo libremente? No. Puedes usarlo según la licencia te autoriza, pero no quiere decir que como es Creative Commons puedo hacer lo que me da la gana con el material, no. Podrás hacer lo que la licencia te dice. Y finalmente, si es para uso docente, puedo utilizar cualquier material. No. Por muy lícito que nos parezca a nosotros formar a nuestros alumnos como docentes de la pública, eso no nos permite ir a la frutería o ir a la biblioteca y robar libros, que es lo que haríamos si entramos en Internet y empezamos a coger material, fotos, apuntes y tal, para impartir nuestras clases. Esto lo vamos a ver ahora con detalle. Entonces, que nadie se agobie, se ha fallado en esto, porque son creencias muy extendidas, que ya os digo que el Ministerio ha detectado entre el profesorado. Esto es lo que os explicaba antes. Disponible en Internet no es lo mismo que disponible gratuitamente que abierto. Es decir, vosotros entráis en Internet y veis una foto
La foto está ahí para que la veáis, no para que la descarguéis, la copiéis y la modificáis. Para eso tendría que estar en abierto, tendría que tener una licencia que os autorice a hacerlo. Si tú entras en internet y ves una foto o un artículo en un blog, si no pone que lo puedes usar libremente, tú estás autorizado solamente a leerlo, no a ponerlo en clase para que lo lean tus alumnos, ni a nada por el estilo. Vamos a ir viéndolo poquito a poquito, pero que os quede esa idea un poquito en la cabeza. No es un tema menor. Hace 10 años, por la Autónoma de Barcelona le cayó una denuncia por piratería, porque estaba ahí el profesorado subiendo los Moodles, pues todos los manuales escaneados de libros y tal, hasta que Acedro, que es una entidad de gestión de derechos de autor de libros aquí en España, pues con perdón se le hincharon las narices y dijeron, bueno, aquí ya está bien, hombre, ya está. Una cosa es que subáis un manual y otra cosa es que os hinchéis. Y le metió una denuncia. Y bueno, yo también tuve un sustito con esto, también me cayó a mí una. Resulta que hace unos años, en la Agencia Nacional Erasmus, ya os hemos contado que nos dedicamos a esto, pues bueno, organizamos un encuentro internacional y tuve que hacer una presentación y la colgaron en la web del SEPIE, que es un organismo autónomo que cuelga del Ministerio de Universidades. Y el departamento de comunicación, la unidad de comunicación del SEPIE me dijo, oye, en las presentaciones, a ti que te gusta mucho poner dibujitos, y ahora diréis, no lo estás haciendo con estas nuestras, pero bueno, siempre que puedo los meto. Cógelos con Creative Commons, que si no, luego no lo podemos publicar. Pues yo entré, fui a imágenes de Google, busqué con Creative Commons y puse los dibujitos. 2017. En 2022, aquí tenéis 21 de febrero de 2022, me escribe el Departamento de Comunicación que una empresa norteamericana le habían dicho que o atribuía correctamente, que luego os explicaré lo que es, uno de estos dibujitos, en concreto este de aquí, o que lo usaba como tocaba, o que nos denunciaban. Luego os vamos a explicar cuál era aquí el problema. Yo hice lo que me dijeron, ¿eh? Creative Commons, cogí la foto, la metí, pero ¿os acordáis que os he dicho antes que tenga licencia Creative Commons no quiere decir que lo pueda utilizar libremente? Pues eso es lo que ocurrió. O sea, yo utilicé la foto libremente, cogí la foto y la metí. No. La licencia Creative Commons me decía que yo podía utilizar la foto, pero que tenía que reconocer y escribir quién era el autor, que es lo que dice aquí la denuncia. Que hay que hacer, hay que reconocer la autoría de esta gente. Y yo no lo hice. Seguramente quien me escribió, por eso he tachado el nombre, no lo sabía. Y yo cuando leí aquel correo tampoco, y cuando preparé la presentación tampoco. Entonces, bueno, esto a ver, que no cunda el pánico. Si estáis dando clase y a vuestros alumnos, pues hasta ahora estáis cogiendo cosas de internet y tal, pues no es lo mismo si lo tenéis en un Google Classroom, en un Moodle, no es lo mismo que si ahora pues colgáis en la web del ministerio pues una presentación, ¿no? Hay empresas que se dedican a rastrear, incluso haciendo búsquedas inversas de imágenes. Eso que os hemos enseñado y os decía el vídeo. Mira, es que coges la foto y pones a ver en qué páginas web sale. Pues probablemente esta empresa cogió esta foto, miró a ver en qué páginas web salía, salió la del ministerio y dijeron, uy, aquí no han reconocido la autoría, vamos a ver esta gente qué hace. Entonces, que nadie se asuste, a ver, pero tenedlo en cuenta y hay que formar a los docentes para que, bueno, pues poco a poco los docentes, no, perdón, a los alumnos, pues para que lo tengan en cuenta. Voy a poneros un vídeo muy breve que os resume un poquito qué es esto de los derechos de autor en 3 minutos. Está sacado de un reportaje de televisión española, que es un documental que se llama Copiad malditos. Os he sacado la sección de 3 minutitos que resume un poquito toda esta situación y qué es la propiedad intelectual. Y a partir de aquí pues voy a ir explicándoos un poco qué son los derechos de autor, las licencias abiertas y el dominio público. La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que regula la protección de las creaciones del ser humano. Se divide en dos tipos: la propiedad industrial, que protege a marcas y patentes, y los derechos de autor, que protegen a las creaciones artísticas, que son de los que nos vamos a ocupar. Según la ley española, son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, incluyendo libros, obras dramáticas y traducciones, composiciones musicales, obras cinematográficas, obras de pintura, fotografía y escultura, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, y programas de ordenador. La ley distingue distintos tipos de derechos de autor. Primero tenemos los derechos morales, que serán siempre del autor, como el reconocimiento de la autoría o el respeto a la integridad de la obra. También tenemos los derechos de explotación, que son transferibles, como los derechos de reproducción o los de difusión pública. La ley determina también la duración de esos derechos de explotación. Es lo que se conoce como copyright.
Actualmente la ley reconoce la protección de una obra hasta 70 años tras la muerte del autor, pasando esta entonces a dominio público. ¿Pero de dónde vienen este sistema y esta duración? Aunque por entonces legalmente no tenía dueño, la cultura se encontraba encerrada en los monasterios. Pero en 1439 Gutenberg inventó la imprenta, y esto lo cambió todo. La cultura empezó a circular. En 1710 llega la primera ley de propiedad intelectual, el Estatuto de Anne, que reconoce los derechos del autor sobre la explotación de su obra, pero también defiende los intereses públicos, obligando al paso a dominio público de la obra tras el periodo de protección. Tenía entonces una duración de 14 años más otros posibles 14. Desde entonces, el desarrollo tecnológico ha ido posibilitando formas de copiar y difundir la cultura cada vez más rápidas y efectivas, y las duraciones del copyright han ido ampliándose sin cesar. 1710, 28 años. 1831, 42 años. 1909, 56 años. 1976, la vida del autor más 50 años. Y llegamos a 1998. En este año vimos la última gran extensión del copyright, pasando este a una duración de la vida del autor más 70 años. Esta última extensión se produjo casualmente justo cuando un conocido ratón estadounidense iba a pasar a dominio público, y con él los cientos o miles de millones de dólares generados por su imagen. Fijaos que tenemos esta situación con estas obras que hemos dicho antes. Derechos de autor. En el momento que escribís un libro, una canción, hacéis un programa informático, se generan derechos de autor. Esa obra, siempre que tenga cierta entidad, se haya aplicado cierta creatividad en su creación, valga la redundancia, pues pasa a ser vuestra. ¿Cuándo se podrá? Entonces, nadie la puede utilizar sin vuestro consentimiento o sin el consentimiento del autor. ¿Cuándo pasará a dominio público, que es lo que os decía el reportaje? Es decir, ¿cuándo todo el mundo la podrá utilizar? Bueno, pues desde que fallezcáis, a partir del día 1 de enero se cuentan 70 años y pasa a dominio público. A partir de ahí todo el mundo puede utilizar libremente la obra. Claro, entre esta situación de derechos de autor que se pues ¿por qué existe esta ley? Pues aparte de para proteger a Mickey Mouse, que os han dicho antes, pues hombre, si los autores pues tienen el mal vicio de comer, de vestirse, de comprarse casas, entonces hay que proteger de alguna manera la creatividad y por eso se les concede al autor los derechos de explotación. Derechos de explotación son los derechos económicos porque se use su obra. Bueno, pues se consideran 70 años hasta que pasa al dominio público, que es cuando ya todo el mundo puede utilizar la obra sin darle un rendimiento económico al autor. Entre estas dos situaciones, entre estos 70 años que pasan aquí, pues hay una situación intermedia, que son las licencias abiertas. Hay autores que por motivo que sea, que luego explicaremos, dicen, oye, pues mira, yo sé que tengo derecho a que tú no copies mi obra, a que tú no la proyectes en público, a que tú no la traduzcas, pero mira, no me importa que la traduzcas, o no me importa que la proyectes en público, o no me importa, pues yo que sé, que la resumas. Entonces lo que hace es concederte una licencia mediante la cual renuncia a parte de esos derechos de explotación. Entonces, este triángulo que vemos aquí es lo que vamos a ver en este módulo, principalmente, ¿no? ¿Qué son los derechos de autor? ¿Qué protegen? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Qué es lo que podemos y no podemos hacer? ¿Qué es lo que ocurre cuando caducan esos derechos de autor? Que básicamente es todo, salvo ir contra los intereses del autor, decir que el Quijote es nuestro, el Quijote siempre será de Cervantes, y sobre todo esto de aquí en medio, es decir, ¿qué son las licencias abiertas? ¿Por qué? Pues por dos motivos. Uno, pues porque podremos utilizar, claro, no podemos utilizar para hacer unos materiales didácticos obras con derechos de autor. Podemos, pero son unas excepciones muy limitadas. Pero si son materiales que tienen una licencia abierta, una Creative Commons, pues a lo mejor sí que lo podemos utilizar. Yo, por ejemplo, los materiales de este curso los he hecho a partir de referencias bibliográficas que tienen licencias abiertas que me permiten modificarlos, resumirlos, adaptarlos, sacar trozos, copiarlos, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, en este cuartito de hora que me queda, a ver cómo lo hago para explicaroslo rápidamente. Os voy a ir proyectando este esquema con frecuencia para que se os vaya quedando. Veis aquí el semáforo, ¿no? Rojo, amarillo, verde. Pues rojo es prohibido, amarillo es con precaución, no hacer lo que queramos, que era una de las preguntas trampa del principio, y verde es, pues eso, un dominio público, que alegría. Podemos hacer lo que queramos. Venga, vamos allá. Dominio público. ¿Os acordáis de estas navidades que dijeron, Mickey Mouse pasa al dominio público?
¿Qué pasa? Pues que Mickey Mouse ya tiene una edad. Aunque lo veamos aquí que no envejecen los dibujos, pues ya ha cumplido años. Y resulta que ya han pasado los años que en Estados Unidos se necesitan para pasar al dominio público. Con lo cual, en el momento que pasó el dominio público, al día siguiente empezaron a salir obras, pues efectivamente, que no podían ser del interés de Disney, ¿no? Como este Mickey Mouse, fijado aquí, pilotando el barco, y aquí se convierte en un asesino en serie en una película de terror. Esto Disney jamás lo hubiese autorizado. Pero en el momento que la obra pasa a dominio público, Mickey Mouse ya no es de Disney, Mickey Mouse es de todos, y podemos hacer este tipo de cosas. Aún así hay un litigio ahí porque se considera que puede ir contra los derechos morales del autor. Bueno, esto es un tema muy complicado, pero vamos a ir viendo. Venga, vamos a empezar con la primera de las situaciones, derechos de autor, ¿vale? En España las obras están reconocidas por la Ley de Propiedad Intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual es un tocho infumable de 202 artículos, 6 disposiciones adicionales y 22 disposiciones transitorias. Que la gente que sabe de derecho, que no es mi caso, dice además que está mal redactada, especialmente en los artículos que nos afectan a los docentes. Quiero deciros con esto que nadie se asuste, nadie se la tiene que leer, salvo que tenga problemas de sueño, pero sí que es interesante que sepáis que, bueno, os vamos a dar unas pinceladas y luego hay puntos en los que los juristas no se ponen de acuerdo. Podéis entrar en Internet y ver cosas contradictorias acerca de la posibilidad de proyectar vídeos de YouTube en el aula, por ejemplo, o la inteligencia artificial, que luego hablaremos. Lo que sí que es importante que sepáis es que la normativa española, todas las normativas de propiedad intelectual, todos los países tienen algún tipo de norma que protege a los autores, derivan de tratados internacionales. Este convenio de Berna, hay 179 países que lo firman. Bueno, no se pone de acuerdo tampoco la ONU en cuántos países hay en el mundo, pero prácticamente todos los países del mundo. Esto se transpone a directivas europeas y la Ley de Propiedad Intelectual española pues recoge pues lo acordado en este convenio de Berna a nivel mundial y lo que se acuerda, bueno, aquí ya no se acuerda, aquí lo que mandan las directivas europeas a nivel europeo. Dicho rápido y mal, digamos que una obra alemana está protegida en España de igual forma que una obra española está protegida en Alemania. Se trata un poquito de armonizar, aunque haya diferencias entre países, la protección de los derechos económicos, los derechos de explotación de las obras a nivel mundial. Vamos a dar un resumencillo de esto y vais a ver que el tinglao es gordo, porque hay excepciones de las excepciones y bueno, pues lo que hay y os lo tenemos que explicar. Y ahora ha desaparecido la presentación por arte de magia. Perdonadme. Le he dado al enter y... El Webex está en contra nuestra hoy, ¿eh? Sí, sí, no, la verdad es que esto de instalar la aplicación... Vamos a volver a la versión navegador, Sí, que sí, nos fue yo... muchísimo mejor la semana pasada. Vaya formadores de competencia digital que entre los dos no son capaces de manejar un Webex. Yo le he puesto aquí el ratón este láser y me está montando unos líos. Lo voy a quitar y fuera con el ratón. Bueno, vamos a empezar por el lío. Derechos de autor. ¿Qué está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual en España y en China? Textos, obras plásticas, que pueden ser fotos, obras audiovisuales, por ejemplo, vídeos, obras dramáticas, teatro, canciones, programas informáticos, diseños de arquitectura, gráficos, mapas, bases de datos. Todo aquello para cuya creación tenga que aplicarse un poco de ingenio, de creatividad. Y además de estas obras originales, están sus obras derivadas. Si yo traduzco un libro, eso está protegido por derechos de autor. Si hago un resumen, está protegido por derechos de autor. Si hago una versión de una canción, está protegido por derechos de autor. El arreglo musical, la versión, durante un tiempo, yo no la podré utilizar salvo que el autor me dé permiso. ¿De acuerdo? Todo esto está protegido por derechos de autor. ¿Qué es lo que garantiza al autor la ley de propiedad intelectual? Una serie de derechos morales y una serie de derechos de explotación. Los derechos morales os los resumo rápido. El autor siempre es el autor. Es decir, el Quijote de Cervantes, evidentemente, ya no tiene derechos de explotación para Cervantes, ni Cervantes, ni nadie. Lo que no puedo hacer es decir que el Quijote es mío. No, yo puedo coger el Quijote, lo puedo traducir al suajili y no le tengo que pagar a nadie. Pero no puedo decir que la traducción es mía, pero que el Quijote lo escribió Cervantes. Y lo que no puedo hacer tampoco es ir contra los intereses del autor. ¿Vale? Entonces, por eso se está diciendo ahora que el Mickey Mouse, este asesino, pues hombre, igual sí que va contra los intereses de Disney, ¿no? Un personaje para niños, ahora que lo convierta en un asesino en serie. Pero bueno, nosotros como docentes, en principio, que es lo que nos interesa, nuestros alumnos haciendo trabajos, pues en principio no deberían ir contra los derechos morales del autor. Lo que sí que nos interesa son los derechos de explotación. Los derechos morales son perpetuos, no caducan nunca, y los de explotación, como hemos visto, sí. En España a los 70 años. Y son estos 4 de aquí que dice la ley.
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Entonces, estos 4 palabras, algunos son intuitivos y otros no, pues os los voy a traducir al lenguaje docente en la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué es reproducción, qué es distribución, qué es comunicación pública y qué es transformación. ¿Qué es reproducción? Fotocopiar, escanear, fotografiar, descargar. ¿Vale? ¿Qué es distribución? Dar copias en papel, en DVD, en un disco duro, al alumnado, a compañeros nuestros, a quien sea. ¿Qué es comunicación pública? Dar clase, subir materiales a un aula virtual, un Moodle, un Google, lo que sea. ¿Qué es transformación? Esto sí que es más intuitivo, pues modificar. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, yo ahora quiero preparar una presentación, ¿cómo la preparo? Voy a internet y busco fotos y busco textos y lo adapto. Todo eso que quiero hacer no lo puedo hacer en la mayor parte de los casos, salvo que me dé permisos el autor o que esté en una de las excepciones de la ley de propiedad intelectual que existen. ¿Vale? Fijaos, aquí tenemos un esquema de lo que os decía. Derechos de autor, tenemos derechos morales y derechos de explotación. Imaginaos que tenemos estos 5 derechos. Cuando pasamos al dominio público, los derechos morales se mantienen, pero los de explotación caducan. Y mediante las licencias abiertas que veremos, el autor renuncia a parte de estos derechos voluntariamente, decide, de explotación, y nos concede permiso, por ejemplo, para reproducir, por ejemplo, para hacer una comunicación pública. Este es el esquema de la situación que vamos a ver en este módulo. Derechos de autor, todo restringido, sobre todo los de explotación. Licencia abierta, parte, no todos, no necesariamente todos los derechos, partes reservados y partes se nos conceden. Y luego dominio público, pues todos los derechos de explotación se nos conceden. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que la ley de propiedad intelectual tiene una serie de excepciones, que es el derecho de cita y la ilustración de actividades educativas. En una obra propia, por ejemplo, en esta presentación, por ejemplo, en los apuntes del curso, puedo poner pequeños fragmentos, ¿vale?, de otras obras. Siempre que la obra esté divulgada y lo haga para su análisis, no para decorar, sino para su análisis. Por ejemplo, imaginaos estos apuntes de biología. Izquierda. Yo cojo una foto para la portada. Estoy decorando. Si esta foto tiene derechos de autor, yo no puedo utilizar esta foto. Esto está mal. Ahora, si yo estoy dando una lección con las partes de la flor y cojo una foto con copyright, con derechos de autor, y marco que es que estos son los pétalos, esto es la hoja y esto es el tallo, aquí sí que estoy haciendo un análisis de esta fotografía. Puedo acogerme al derecho de cita. Siempre tendré que decir quién es el autor, de dónde lo he sacado, pero esto sí que lo puedo hacer. Yo puedo poner, por ejemplo, un trocito de canción, si hay alguien de música, para decir, mirad, esto es un ritmo de 3x4. ¿Vale? Puedo coger un trozo de canción de un profesor de inglés, que hay muchos por aquí, o de francés, es decir, vamos a poner un trocito de canción para que distingáis el acento australiano. Ahora, toda la canción no la puedo poner. El derecho de cita, vuelvo atrás, me permite coger un trocito para análisis crítico, para esto que os estoy diciendo, ¿vale? Para analizarlo, no para decorar, para que la portada de mis apuntes quede más bonita. Esto no lo puedo hacer. Y bueno, hay que indicar siempre autor y fuente de obra. Luego tengo la otra excepción, que es la ilustración de actividades educativas. Esto estamos hablando de dar clase. Y es un poco lo mismo. Puedo utilizar un fragmento, ¿vale? Que no haya finalidad comercial, aquí tenéis todas las condiciones, pero solo lo puede hacer profesorado de educación reglada, ¿vale? Todo esto son excepciones en el ámbito docente, ¿vale? El derecho de cita es ámbito docente, ¿vale? Se realiza únicamente con fines docentes, como os pone aquí, y el de ilustración de actividades educativas, el de dar clase, o sea, el primero, derecho de cita, los materiales que creo. El segundo, ilustración de actividades, dar clase. Ahora estoy haciendo ilustración de actividades educativas. Pues eso lo puede hacer profesorado de educación reglada, ¿vale? Por ejemplo, si hay profesores aquí de adultos, a veces los centros de adultos pues, participan los ayuntamientos y ofrecen talleres, eso no es educación reglada, reglada es la que está dentro del sistema educativo. Bueno, pues estas son las excepciones. Pero estas excepciones, además, tienen excepciones. Es decir, la ley, y por eso dicen los juristas que esto es un galimatías, hay excepciones de las excepciones. En el caso de libros de texto y manuales pueden realizarse actos de reproducción y comunicación pública siempre que eso no suponga disposición, la puesta a la obra, en fin. Y aquí esto lo vais mirando porque intentar que lo entendáis ahora en 20 minutos es imposible, pero hay un galimatías un poco serio. Entonces, lo que es importante que entendáis es que al final, en caso de duda, si hay un litigio, la última palabra la va a tener un juez. Y no es recomendable utilizar en nuestros contenidos didácticos o en nuestras exposiciones en clase materiales con derechos de autor.
Hablo como docentes, pero ahora me voy al alumnado. El alumnado, para hacer un trabajo, no puede coger cualquier foto de Internet. Además, para el alumnado no hay límites y excepciones a los derechos de autor. O sea, cuando hablamos de finalidad docente, ¿vale? Se realiza aquí, dice, con fines docentes, profesorado, habla de docentes, no habla de alumnos. O sea, los profesores, las profesoras, se pueden acoger a una excepción de la ley de propiedad intelectual. Los alumnos no. Entonces, que un alumno va a hacer un trabajo, una presentación y coge fotos de Internet. No. Tienes que enseñarles que no pueden coger fotos que no estén licenciadas, que tengan una licencia abierta o en dominio público. Que van a hacer una exposición en clase, que van a montar un vídeo y le ponen una música de fondo. No, no pueden coger cualquier canción. No pueden hacer nada de eso. Entonces, nosotros os estoy explicando, ya que estamos un poquito, lo que nos aplica como docentes, pero cuando hablemos del alumnado, olvidaos de todo esto de aquí. Entonces, la recomendación, por la dificultad que tiene interpretar la ley de propiedad intelectual, porque al final, en caso de litigio, solo es un juez. Y por todas las razones que os he dicho, es intentar no utilizar materiales con copyright o con derechos de autor, a pesar de que existan, en el caso de docentes que no de alumnos, algunas excepciones que nos permitan hacerlo. Pues, La- ¿te puedo hacer una pregunta? sí, sí, claro. Mira, una pregunta que me surge. Yo ahora que estoy haciendo un proyecto y estoy utilizando logos, ¿vale? Sí. Logo de la Junta, el logo de programación, el logo de eTwinning, luego esas imágenes se supone que como son representación, esas imágenes que yo las puedo sacar de Pixabay o de cualquier otro sitio, también deberían llevar Sí, digamos, lo que pasa, lo que os papeles de vais a licencia encontrar y tal. mucho, sí, os vais a encontrar. Lo que pasa es que muchas veces, por desconocimiento, a mí me ha pasado ahora preparando los materiales de este curso, existe voluntad por parte del creador de compartirlo y de que se utilice, pero no lo ha licenciado. Eso ocurre muchísimo. Eso me ha pasado incluso con el INCIBE, que les tuve que mandar un correo porque la licencia que tenían allí no entendía yo muy bien si podía o no podía utilizarlo. Entonces, en principio, un logo sí, un logo está sujeto a propiedad intelectual y para utilizarlo te tiene que autorizar el autor, sí. Sí, sí, efectivamente. Pero, por ejemplo, luego de la Junta de Andalucía, que es que más que nada nosotros nos vemos obligados a Sí, poner no, el bueno, eso tema de consúltalo. documentación. Eso consúltalo, Mónica, pero eso seguramente pues tendrá un gabinete de comunicación en la Junta de Andalucía y coméntales, ya te digo, muchas veces, y luego, a ver, que utilicéis impropiamente alguna foto, nos llegaron a denuncia, ¿no? Todos utilizamos logos y todos hacemos cosas que no tocan. Todos vamos a 125 por la autopista y no nos denuncian, ¿no? Pero si me preguntas estrictamente, ¿un logo está protegido a priori por la ley de propiedad intelectual? Sí. Vale, Tendrá en algún sitio que decir la Junta que tú lo puedes utilizar para lo que quieres usarlo, porque el logo está protegido, vale, sin ninguna duda. vale. ¿Vale? Eso es así. Muchas Eh, gracias. vamos a tocar un tema, la propiedad intelectual. ¿Qué pasa? Pues la ley de propiedad intelectual protege obras hechas por humanos, pero, las obras generadas con inteligencia artificial generativa las hacen humanos. Pues aquí hay un debate y hay un vacío legal. Hay quien dice que esta obra pues, no está sujeta a la ley de propiedad intelectual porque no la ha hecho un humano, con lo cual debería estar en dominio público y todo el mundo podría utilizarla. Pero hay quien dice que, claro, al final, los que habéis toqueteado un poco la inteligencia artificial generativa, veis que según hagáis el prompt, si os trabajáis bien el prompt, vais a poder hacer una buena imagen. Si hacéis un prompt en 2 líneas, pues no hace lo que queráis. Entonces hay quien dice que en el prompt existe propiedad intelectual. La realidad es que la ley de propiedad intelectual no protege las obras creadas con inteligencia artificial y ahora mismo hay un vacío legal. Entonces, antes de que me hagáis esta pregunta, existe un vacío legal, existe un vacío jurídico y ahora mismo no se sabe. Parece, desde un punto de vista ético, dicen los expertos que, hombre, se debería atribuir cierto reconocimiento al creador del prompt, que es el que ha conseguido que la inteligencia artificial pues haga este dibujo de aquí, ¿no? Pero no está nada claro. Luego también podemos hablar de los materiales didácticos elaborados por el profesorado. Y aquí esto es otro melón. Me voy a abrir ahora rápidamente. Claro, vosotros sois profesores de la pública. En el momento que es decir, si vosotros hacéis un contenido digital de cualquier tipo durante vuestro tiempo de trabajo, salvo que el contrato laboral con vuestro empleador, en este caso la Junta de Andalucía, en el mío el Gobierno de Valencia, diga lo contrario, los derechos de explotación de todo lo que creéis son de vuestra empresa, no vuestros.
¿De acuerdo? Claro, en el caso de los docentes ya empieza a decir, bueno, ya, pero es que yo trabajo X horas en el centro, X horas en casa, y cómo sé si lo he hecho en casa, lo he hecho en el centro, lo he hecho en las horas que se supone que trabajo en casa para el centro, o lo he hecho en mi tiempo libre. Bueno, el Departamento de Enseñamiento de Cataluña, que es como, bueno, la Consejería de Educación de Cataluña, tiene clarísimo que lo que cree el profesorado es del Departamento de Enseñamiento, de la Consejería de Educación. Pero bueno, tampoco está muy claro. Fijaos el galimatías que hay con todo esto, ¿vale? Aquí lo que se está diciendo desde el INTEF y las consejerías de educación es que el profesorado cree sus materiales y luego los licencie, que hablaremos después, ¿no? Hablaremos el próximo día. Pero no está tan claro que pueda hacerse, porque en teoría los derechos de explotación de lo que cree un profesor en su tiempo de trabajo no le pertenece a él, sino a su jefe. En fin, todo esto es un tema muy complicado, pero ya os digo, que tengáis una idea. Y os he puesto estas dos cosas que, bueno, claro, cuando damos cursos de este tema, pues siempre nos salen estas preguntas tarde o temprano, ¿no? Entonces me he anticipado un poquito. Luego, la titularidad de las obras, ya lo veréis en los apuntes, pues una obra puede ser individual o colectiva, si hay más de un autor, o una obra compuesta, que es un periódico, ¿no? Un periódico está compuesto por artículos de distintos periodistas, en fin, es un tema complejo. Os lo estoy simplificando mucho, pero es un tema complejo. Y me vais a dar 5 minutos, los 5 que hemos empezado más tarde, para que os avance lo que necesitáis para hacer las tareas. Ya os he dicho, derechos económicos de explotación, copyright, que duran un tiempo y luego caducan, ¿vale? Estábamos aquí en derechos de autor, yo me he muerto, a partir del 1 de enero del año que viene empiezan a contar 70 años y mis no sé qué nietos, pues resulta que ya se dan cuenta que dicen, oye, hemos pasado al dominio público. Todo lo que ha hecho Oscar Millán lo podemos usar libremente. Aquí hablamos de la situación de dominio público, ¿vale? A veces se representa con estos símbolos. Este de aquí puede pasar porque hayan muerto, porque hayan caducado los derechos de autor, pero hay autores que dicen, oye, mira, yo escribo esto, pero altruista, no necesito el dinero, renuncio a ello, utilizadlo libremente. Pues por una de las dos situaciones se nos da el dominio público. ¿Qué ocurre? Que podemos hacer todo esto que antes no se podía hacer, ahora lo podemos hacer. Si yo tengo una obra en dominio público, puedo reproducirla, copiarla, modificarla, hacer lo que quiera. Y hay muchas obras así. Hay muchas. Hay buscadores que veremos el próximo día. Entonces, esto sí que se recomienda que se utilice. Porque con esto puedo hacer lo que me dé la gana. No necesito ni decir quién es el autor. Yo puedo coger el Quijote, puedo traducir un trozo y no tengo que decir que es el Quijote. Lo que no puedo decir es que es mío. ¿Vale? Porque es un derecho moral que eso no caduca, pero puedo hacer lo que quiera. Entonces, es muy interesante. La novena de Beethoven ha caducado. Ojo, la novena de Beethoven ha caducado. La interpretación de la Sinfónica de Berlín de hace 3 años, no. Eso está. No puedo coger un disco de la novena de Beethoven y ponerlo en clase. Eso no puedo hacerlo. Puedo poner un trocito acogiéndome al derecho de cita, pero no toda la obra. ¿Vale? Porque la interpretación está sujeta a derecho de autor. Bueno, pues ahí tenemos el caso más favorable. Y ahora tenemos el caso intermedio, que son las licencias copyleft. Esto es un juego de palabras, pues no, copyright, right en inglés es derecha, es derecho, es correcto. Pues aquí en los años 80 empezó el movimiento de cultura libre diciendo, oye, mira, aquí si la gente saca dinero de la cultura, pues aquí no avanzamos como sociedad. Vamos a poner, pues sobre todo en el ámbito de la informática, pues que estaba Microsoft Word, o bueno, no sé si en aquella época estaba, ¿no? Pero el sistema operativo Windows, el que estuviese, pues vamos a sacar Linux. Que sale Word, pues vamos a hacer OpenOffice, LibreOffice y sacar versiones gratuitas que todo el mundo las pueda descargar. Y de ahí sale este copyleft, ¿no? Entonces lo que se hace es, pues, durante los derechos de explotación de la obra, pues se renuncia a los derechos y sea una licencia abierta o muy abierta. ¿Vale? Y no hay que esperar a los 70 años de que fallezca el autor, sino que ya desde que se crea la obra, yo digo, esto lo puede utilizar todo el mundo. Hay un día que esto lo podéis hacer en clase, ¿eh? El día 1 de enero, evidentemente no estamos dando clase, pero el día 1 de enero de cada año se celebra el Día del Dominio Público, porque es cuando todas las obras pasan a dominio público teniendo en cuenta los 70 años anteriores. Entonces, Ayer fue el día del copyright. ayer fue el día del Todo el copyright. mundo celebra el Día del Libro o San Jordi, digamos, en los países de habla catalana, pero ayer fue el Día del Copyright, si no lo sabías. Bueno, pues ahora lo que tenemos son, dentro de las licencias abiertas, que hay muchas, están las copyleft, sobre todo en el ámbito de la informática, Mozilla, Firefox, Linux, todo esto está hecho con este tipo de licencias. Es interesante que veamos las licencias Creative Commons, ¿vale? Como os he dicho, estoy corriendo porque quedan 5 minutillos, no quiero extenderme más. Las licencias copyleft lo que sí que obligan, hay duras y blandas, pero lo que obligan básicamente, es decir, yo te dejo que tú modifiques este programa informático, pero luego lo compartes igual que yo te lo he compartido, para que contribuyamos al derecho al conocimiento compartido. Normalmente se utilizan en el ámbito del software, pero también para otras creaciones. Y hay algunas licencias Creative Commons que entran dentro de esta clasificación. En el ámbito docente, salvo los que seáis profesores de informática,
no vais a utilizar mucho estas licencias, sí que utilizaréis software creado con estas licencias, utilizaréis Moodle, por ejemplo, de una licencia abierta, pero lo que nos interesan son estas licencias Creative Commons de aquí. Esto es un conjunto de licencias que lo que hacen es, el autor mediante su uso, renuncia a ciertos derechos de explotación en función de la licencia. ¿Vale? Estamos en esta situación intermedia de aquí. No estamos en dominio público y tampoco estamos en la restricción total de derechos de autor, sino en una situación intermedia en la que podemos hacer nosotros como usuarios ciertas cosas que queremos hacer o que nos interesaría hacer con permiso del autor. La licencia abierta es una manera estándar que tiene el autor de darnos permiso a fotocopiar, a proyectar en clase, a modificar, a traducir, a lo que sea. Son textos legales, son gratuitos, no tengo que comprar una licencia, son unos textos larguísimos. Una licencia Creative Commons no solo son los muñequitos estos. Mira, aquí estáis viendo un resumen de una licencia Creative Commons, ¿vale? Tenéis un muñequito y el otro. Esto no es la licencia, esto es un símbolo. Esto, hacéis clic aquí y entráis en no sé cuantísimas páginas de texto legal complicado. Pero bueno, ya viendo este símbolo ya dices, pues mira, esto lo que puedo hacer con esta infografía es utilizarla, compartirla, modificarla siempre que a mi contenido le dé la misma licencia y diga quién es el autor. Aquí, como ya pone el autor, pues tampoco he indicado nada más, la copio directamente porque se ve claramente quién es. Estos son textos gratuitos, legales, no hace falta comprarlos, reconocidos a nivel mundial y no va en contra de los derechos de autor. Simplemente dicen, bueno, los derechos de explotación son tantos, pues yo tacho este y este. Y con el material que yo he creado, pues yo a ti, Mónica, te autorizo que hagas esto, esto, esto y lo otro. Entonces, para no tener cada autor decir, pues mira, yo estoy interesado, voy a redactar lo que me interesa que haga la gente que acceda a mi material. Pues que lo fotocopie, que lo traduzca, que pues en vez de que cada uno redacte eso, pues se crean, además lo hizo un profesor de la Universidad de Stanford, hace 20 y pico años, pues vamos a crear unos textos legales estándar, unos cuantos, 6, 7, con las cosas que más o menos le interesa a los autores ceder y que a los usuarios les interesa pues utilizar las obras de otros para que todos podamos trabajar así. Entonces, bueno, se crean, aquí tenéis un resumen de la licencia, ¿vale? Se crean con estos muñequitos de aquí. Atribución, quiere decir que si veis este dibujito en la licencia, siempre tenéis que decir que es el autor. Y todas las licencias Creative Commons tienen este muñequito. Si os pone el dólar tachado, ¿qué quiere decir? Bueno, que podéis utilizar la obra de otra persona, del autor, pero no podéis venderla, no podéis hacer un uso comercial. Y esto también es un tema muy controvertido. Si os pone un signo igual, que no podéis modificar esa obra, no podéis traducirla, no podéis hacer un resumen, no podéis hacer un extracto. La podéis compartir, pero así como está. Podéis cambiarla de formato, pero poco más. Y compartir igual, ¿qué quiere decir? Pues que si yo me he encontrado una obra con esta licencia, ¿vale? Yo he utilizado obras con esta licencia para hacer los apuntes de este curso y ello me obliga a que lo que yo he creado, esos módulos que os he puesto en el aula virtual, los comparta exactamente con esta licencia. Entonces, el resumen de la licencia es este trabajito así, ¿no? CC BY SA tal, pero si entráis, pincháis aquí en esto que está en naranja, llegaréis a un texto legal, que es como esta captura y 27 páginas más. Y aquí habla de un montón de cosas bastante complicadas, pero que se resumen un poquito así. Entonces, este ejemplo de aquí, ¿qué puedo hacer con un material licenciado con Creative Commons que ponga BY SA? Vale, pues aquí me dice que lo que puedo hacerlo. Puedo usarlo, copiarlo, distribuirlo, mostrarlo, exhibirlo públicamente, modificarlo, desarrollarlo, combinarlo, usarlo para fines comerciales, porque no me lo impide. Siempre que diga quién es el autor, tengo que poner el autor es esta persona, y difunda lo que yo haya creado con esta misma licencia. Y teniendo en cuenta estas 4 cláusulas, estos 4 iconos de aquí, pues salen 6 licencias distintas, que van desde menos restrictivas a más restrictivas. Esta me deja hacer prácticamente cualquier cosa, solo tengo que decir quién es el autor. Es casi dominio público, la única diferencia es que tengo que decir quién es el autor. Y esta de aquí, pues ojo, porque no me deja hacer un uso comercial, no me deja modificar, que es una cosa para crear contenidos que me fastidia mucho, ¿no? Por ejemplo, un alumno que quisiese hacer un trabajo no podría utilizar una fuente con un ND. ¿Por qué? Pues porque no le deja hacer una obra derivada, solo podría copiarlo, no podría hacer una modificación. Y aquí tenéis todo este tema de casos. Quiero parar ya porque me estoy extendiendo demasiado. Simplemente, de cara a hacer la tarea que tenéis que hacer, necesitamos que conocieseis esto. Entonces, vais a tener que buscar, pues eso, una noticia verdadera, una noticia falsa, hacer lo que os ha explicado Eva. Simplemente, ojo, si utilizáis para decorar vuestra tarea imágenes de terceros, ¿vale? Porque si utilizáis imágenes de terceros, si son con copyright,
para decorar no las podéis utilizar. Lo típico, vamos a poner aquí, vamos a hacer una infografía y voy a poner dibujitos para que quede atractiva visualmente. Ojo, tendréis que utilizar imágenes con estas licencias de aquí. ¿De acuerdo? O imágenes con dominio público o imágenes de otro tipo. A veces hay webs como Pixabay, las veremos el próximo día, o cualquier otro tipo de yo que sé, Pexels, que tiene una licencia específica que dice, mira, se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro. Esto es lo que es fundamental para que hagáis la tarea y hasta aquí quería llegar para explicaroslo. Si hacéis la tarea sin coger recursos de tercero, imágenes que encontréis por internet y todo esto, no pasa nada. El hecho de comentar noticias, eso es una de las excepciones de la ley de propiedad intelectual y lo podéis hacer. Pero si utilizáis imágenes para decorar o vídeos, tenéis que tener en cuenta estas licencias. El próximo día pues la aplicaremos con muchísimo más detalle. No sé si Rafa quería comentar algo, que veo que está por aquí otra vez, porque por nuestra parte, no sé si tenéis alguna duda. Sí, hay preguntas, ¿verdad? Vamos a ver. Mira, hay una que dice, ¿puedo utilizar la foto de un cuadro libremente para impartir historia del arte? ¿Es de dominio público o No, pertenece al museo? no, porque tú puedes decir, bueno, el cuadro si es de Velázquez, pues ya no tiene derechos, ¿no? Pero la fotografía sí que lo tiene. Hay que distinguir entre la mera fotografía, os lo ponen los apuntes, es una foto sin ningún componente artístico, y las fotos que se consideran arte, ¿no? O sea, ya sabéis, si hago una foto a un cuadro es una simple foto, tiene derechos de autor. Ahora, si hago una composición pictórica y cojo y un modelo y otro y tal y cual, pues eso tiene una protección distinta, unos son 25 años y otros 50, pero no. Lo mejor es si vais a... Próximo día no os preocupéis porque lo vamos a ver con más profundidad. Si vais a internet y buscáis la foto, lo que tenéis que ver es qué derechos tiene en el aviso legal o en la web donde la encontréis. Por ejemplo, mirad, voy a poneros un ejemplo rápido. Eh, mm, 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 mm. Eva, mientras busca Oscar la foto, es que está comentando una compañera que si vais a dejar por escrito la tarea. Yo creo que esta presentación la vais a subir, ¿no? A la Sí, plataforma. vamos a Sí, subir la La presentación plataforma y es luego donde en... estaba, Sí, sí, y en donde el estaba Moodle la tarea también, en el espacio certificada. de la tarea. Sí, sí, no os preocupéis. Eso es. No subimos la primera porque como nos faltaba un trozo, pues ahora lo subiremos, no os preocupéis. vale, mirad, yo encontré esta imagen, por ejemplo, en Pixabay. Y entro en este cuadro de aquí, que creo que estáis viendo. Sí. Vale, yo puedo utilizar esto o no puedo utilizar esto. Cuando ves, dice, de uso gratuito bajo la licencia de contenido de Pixabay. ¿Qué me dice la licencia de contenido? Puedo usar el contenido gratis sin reconocer al autor y puedo modificarlo y adaptarlo. Vale, pues esta foto la puedo poner sin ningún problema. Lo único que no puedo hacer es esto que me dice aquí, que como docentes no lo vais a hacer, ¿vale? Fastidiar al autor, vender el contenido, pero como docentes no lo haríais. Entonces, esta foto que os acabo de encontrar en esta web, como tiene esta licencia de Pixabay, que no es una Creative Commons, pero bueno, es otro tipo de licencia propia de la web, pues la podría utilizar. Lo mismo con la foto de un cuadro. Vamos a ver este cuadro de aquí, ¿no? ¿Vale? Aceptar. Esta imagen es gratis. Más información. Esto es una foto de iStock. Aquí habría que ver un poquito qué es lo que puedo hacer. Licencia, no es de iStock. Licencia estándar. Pues aquí os dice qué podéis hacer, ¿vale? Compras una licencia de uso de contenidos. Entonces, yo recomiendo que no os compliquéis mucho la vida en esta primera tarea. Es decir, no necesitáis tampoco decorar con infografías, con fotos. Pero bueno, luego en las tareas siguientes, en la 2 y 3, sí que lo vais a tener que hacerlo. Pero bueno, sí que os queríamos advertir de este hecho y que ya tengáis en cuenta, pues si queréis utilizar alguna foto, que vayáis toqueteando un poco, entrando a ver esta foto o la otra, que en principio, si no pone nada, no la podéis utilizar. Y si pone algo, pues tenéis que ver qué podéis hacer. Licencias Creative Commons, poner una foto con cualquiera de las licencias, salvo que sea la parte principal de vuestro trabajo, es decir, si vuestro trabajo es la foto con un titulito arriba, pues eso es una obra derivada, pero si hacéis, yo que sé, unos apuntes, una infografía y ponéis una foto pequeñita, sí que la podéis utilizar. Pero bueno, que lo vayáis teniendo en cuenta, ¿vale? En las tareas 2 y 3 ya lo vamos a ver con más detalle, pero sí que conozcáis que existe todo esto y que no podéis coger fotos al tuntún ni vídeos de internet y, bueno, utilizarlos en el trabajo. Si vemos que hacéis algo que no toca, ya os lo diremos, ¿vale? Pero simplemente tenedlo en cuenta y no me quiero extender más. Bueno, yo puedo seguir aquí y acabamos el tema, pero creo que hay que respetar un poco los horarios. Y como habíamos previsto, pues la primera hora de la siguiente sesión ya profundizaremos más en todo esto que nos ha quedado de derechos de autor
Y en la aplicación al aula, que hay una web de Cedro muy interesante con infinidad de actividades para que les enseñéis todo esto al alumnado. Ujú. ¿Sí? Sí, fenomenal. No Sí. sé, Rafa, ¿quieres decir algo? No, Ya si yo acabo de dejamos? volver ahora, ¿vale? Que he tenido... Ah, sí, sí, por eso. ¿Que todo bien, no? Todo perfecto. Nada, pues entonces Correcto. despedimos a... No sé si hay alguna duda y si no, pues lo dejamos ya aquí. Por Vale, Vamos, pues esto, ya día 8. Es la decir, semana dentro que de viene 2 semanas. saltamos. No es el día 2, ¿eh? El miércoles 1 no tocaría, sino que saltamos a la semana siguiente, ¿vale? Al sí. 8 ya. Comento por aquí que estoy leyendo en el chat, la tarea la abriréis, la dejaréis por escrito, por supuesto, ahora mismo la vamos a copiar ya. No queríamos que empezaseis a hacerla sin comentaros un poquito esto. Y por aquí dice Adrián que de todos modos, y aunque no lo exijan, siempre es una buena práctica reconocer la autoría, sin ninguna duda, aunque la obra esté en dominio público. Se recomienda, pero la ley no te obliga a hacerlo. Pero evidentemente se recomienda. Una cuestión ética, y es ético fomentar que los alumnos lo hagan. Si un trabajo no es tuyo, pues decir de quién es, ¿no? Que menos, ya que te lo deja usar gratis, que menos que reconocer la autoría. Porque hay fotógrafos a lo mejor o ilustradores que lo ponen en dominio público pues para promocionarse. ¿Vale? Están empezando y dicen, vamos a poner un paquete de imágenes o de iconos en dominio público y así me doy un poquito a conocer. Ostras, pues ya que os está facilitando el trabajo y os regala sus horas de trabajo haciendo esa foto, ese icono, decid quién es, que no cuesta nada, ¿vale? Y le hacéis un poquito de publicidad. Pues Además, podría hablar de los recursos educativos abiertos que también están en los apuntes, porque sí, ahí sí, no, ha esto está. elaborado unos Además, en cuantos recursos Andalucía tenéis educativos. unos bancos tremendos, están puestos ahí todos. Me Esto da va me da mucha para envidia la siguiente sesión. vuestros reos Pues Adrián ha porque en hecho, Baleares este en año, ese unos sentido cuantos. no estamos tan avanzados como vosotros. Sí, sí. Así que me da mucha envidia, porque tenéis ahí unos materiales que son de excelente calidad. Y bueno, y en la próxima sesión os hacemos un poco de avance, porque también trataremos un poco eso con respecto a las redes sociales. Es decir, que al final el alumnado sube cosas en redes sociales y tampoco dice de dónde son, ¿no? Cogen un meme que a lo mejor sí que tiene un autor y no lo citan, etcétera. Entonces es un poco al final aplicable a la vida académica, pero también a la personal, ¿no? Y es un poco lo que en el aula pues tenemos que hacer ese trabajo de conciencia. De cara a la próxima sesión, ya que estoy aquí, que veo que no tenéis prisa en iros, pues no pasa nada, sí que me interesa que tengáis muy claros los conceptos estos de Creative Commons, dominio público, porque luego vamos a empezar ya con la fiesta. Es decir, cómo podemos combinar licencias, por ejemplo. Si esto de Creative Commons normalmente se explica, pues vamos a poner aquí un dibujito, el otro, pues qué fácil, ¿no? Bye, pues digo quién es el autor. ND no puedo modificar. Pero si empezamos a verlo con profundidad, yo por ejemplo ahora lo he sufrido preparando los materiales de este curso, pues veáis a ver que, por ejemplo, en función de la licencia de una obra original, por ejemplo, voy a traducir un texto. Pues ojo, porque a mi obra no le puedo dar cualquier licencia, me están mandando las licencias originales. Mucho más ya si empiezo a combinar, hago estos apuntes de vuestro curso y cojo materiales con esta licencia y con esta. ¿Puedo o no puedo hacerlo? No puedo hacerlo. Por eso os decía antes que os he puesto que libremente no se puede utilizar un material con Creative Commons, que parece, licencia libre, la palabra ya engaña, y dice, pues como es licencia libre hago lo que quiero. No, no, muchísimo cuidado. Ojo que es que no puedo combinar a lo mejor las licencias. Ojo que si hago una modificación tengo que decir que la he modificado. Y así un montón de cosas y un montón de problemas. Eso, unido al enorme desconocimiento que hay en la sociedad de las licencias, que hace que gente como el propio INCIBE, ahora que no me escucha nadie, pues tengan licencias contradictorias, pues dificulta muchísimo la tarea si queremos hacer bien las cosas. Y les queremos hacer bien y además enseñar a los alumnos a que las hagan bien. Con lo cual, bueno, miraos un poquito esto, ¿vale? Con lo que sabíais esta introducción, el próximo día ya le pararemos una vuelta de tuerca y entraremos en situaciones complicadas que a veces no se sabe la solución. Yo el otro día escribí a CEDEC, el del INTEF, y les dije, oiga, mira, tengo esta situación, eh, ¿qué hago? Me dijeron, pues no lo sabemos, que ir al Ministerio de Cultura a ver, porque nosotros no tendrá que ser un juez en caso de litigio. Es decir, es un tema, pero bueno, siempre que se obre de buena fe y no se busque un interés económico con lo que hagáis, no debe haber demasiado problema. Pero sed conscientes de la dificultad y que no cunda el pánico. Insisto, quien lo haya utilizado mal, yo también voy a 125 por la autopista, no me han puesto nunca ninguna multa, toco madera y tantas cosas que hacemos, pero bueno, por lo menos hay que saberlo, ¿vale? Pues ya está. He dicho 125, pero es un poquito más, pero quería dejarlo grabado. Bueno, te recordamos que recibiste un correo electrónico con un warning, o sea que